Entonces, únicamente concurre el delito de abuso de autoridad regulado en el artículo 418 del Código Penal. En cuanto al delito imputable o imputado al director del Centro de Rehabilitación o el Centro de Reclusión para Mujeres Santa Teresa, ¿cuál sería el delito que cometió él? Detención irregular. ¿Qué dice el artículo del Código Penal en relación al delito de detención irregular? Artículo 424, detención irregular. El funcionario encargado de un establecimiento de reclusión que admita el ingreso de alguien sin orden legal de autoridad competente no ponga al detenido a disposición del juez o autoridad restrictiva o no dé debido e inmediato cumplimiento a una orden de libertad legalmente expedida, será sancionado con prisión de 1 a 5 años. En la misma pena incurrirá el funcionario o empleado público que ocultare, ordenare o ejecutare el ocultamiento de un detenido. Gracias. En efecto, para el director que ordenó el ingreso de la detenida sin orden judicial, pues hay una detención irregular, tal como lo establece el artículo 424. La última interrogante es, como abogado defensor, ¿qué acciones legales debería promover o plantear para obtener la libertad de la detenida en este caso? Una exhibición personal, 142. La compañera dice que como defensora, para obtener la libertad de la detenida, plantearía una acción constitucional de exhibición personal. ¿Qué respuesta tienen ustedes, aparte de la respuesta de la compañera? Yo ahí me dormí con eso, no lo terminé despacito. Me pasé al segundo. Que se iniciaba un proceso penal según el artículo 5 del Código Procesal. Contra los agentes y al director. Sí, definitivamente hay responsabilidad penal. Pero la pregunta es que para obtener la libertad de la detenida, ¿qué acción legal se debe plantear o se debe promover? La compañera indica que ella, en su calidad de defensora, plantearía una exhibición personal. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Lean el artículo de la Constitución que regula la exhibición personal. ¿Ya lo ubicaron? 263. Gracias. En efecto, esa es la respuesta correcta. En virtud de haber una detención arbitraria
una detención vulnerando garantías constitucionales y procesales, el constituyente plasmó en el artículo 263 de la Constitución esa garantía constitucional. Y la finalidad es obtener inmediatamente la libertad de la persona en virtud de que no hay delito ni falta cometida por la persona y por ende su detención es arbitraria. Para garantizar la libertad de esa persona, pues la Constitución regula la exhibición personal. Pero también hay otra ley que habla sobre la exhibición personal. ¿Cuál será esa ley? La ley de amparo, exhibición personal y constitucionalidad. ¿Qué artículo de esa ley regulará? La 82. ¿Alguien tiene la ley de amparo? O pueden verlo en su teléfono, o si lo tienen físico, pues mejor. Dice derecho a la exhibición personal. Quien se encuentre, artículo 82, derecho a la exhibición personal. Quien se encuentre ilegalmente preso, detenido o cohibido de cualquier otro modo en el goce de su libertad individual, amenazando de la pérdida de ella o sufriere vejámenes, aun cuando su prisión o detención fuera fundada en ley, tiene derecho a pedir su inmediata exhibición ante los tribunales de justicia, ya sea con el fin de que se le restituya o garantice su libertad, se haga cesar los vejámenes o termine la coacción que estuviere sujeto. Gracias. Pues básicamente esas dos normas, tanto, las dos, la ley de amparo tiene rango constitucional, entonces son dos leyes constitucionales que regulan la exhibición personal. Y la exhibición personal debe tramitarse inmediatamente. Por eso dice la Constitución que es ineludible, los jueces, ante que se plantee una exhibición personal, deben tramitarla inmediatamente. Porque pudiera ser que la detención sea legal, pero la persona detenida está sufriendo vejámenes, torturas, malos tratos, etc. Y si eso ocurre y se establece, pues la exhibición personal procedería y como consecuencia la libertad de la persona. O en este caso, más que todo, si la detención es ilegal, arbitraria, procede la libertad inmediata. Pero si la detención es legal, porque ha sido ordenada por un juez competente, o es por delito flagrante, la detención es legal, pero si está siendo objeto de malos tratos, vejámenes, torturas, etc., pues entonces en el acta respectiva, el juez que practica la exhibición personal hace constar esos extremos para deducir responsabilidad penal a la autoridad que infringió esos vejámenes. ¿Ya? Bien, ¿qué artículos de la Constitución consignaste en el primer caso? Mencionan por lo menos 3 de la Constitución que usted haya consignado en la última pregunta. En la última pregunta dice, citen las leyes, ¿ya? Y cuando se pregunta, citen las leyes, significa que se deben citar artículos de diferentes leyes, no solo del Código Procesal Penal, el Código Penal, de la Constitución, de la Convención, etcétera, Del parque, yo tengo, bueno, bien.
Dígame qué artículos consignó usted de la Constitución. Le soy sincero, puse el artículo 2, deberes del Estado, que es el garantizar a los habitantes de la República la libertad, la justicia, la seguridad, la paz y el desarrollo integral. Es lo coloqué ahí. Compañero consignó solo el artículo 2, pero no es solo un artículo de la Constitución, son varios. Puse varios del Pacto de San José también. Sí, está bien, pero vamos a determinar primero cuáles artículos de la Constitución son aplicables en este caso. 25. 9. Todavía tengo el frente. El 9 también, ¿no? ¿Pero de qué habla el 9? 25, 6, 8, 12. Pero cuando usted dice fundamentos, es como que es el respaldo del razonamiento que nosotros dimos, ¿verdad? Sí, digamos, aparte de los argumentos o del razonamiento que ustedes hagan en cada respuesta, pues obviamente tiene que, digamos, aparejado al razonamiento debe ir el fundamento legal. ¿Ya? Por eso es que se exige que no solo se citen artículos de la Constitución, sino también artículos del Código Procesal Penal, del Código Penal, de la Convención Americana y otras leyes que ustedes crean que es aplicable en mi caso. ¿Ya? Entonces no basta, adelantándome un poco para el examen, si en el examen solo me ponen artículo 5 del Código Procesal Penal únicamente, El 4. no vale. No vale porque la pregunta dice, cite los artículos de las leyes aplicables al presente caso. ¿Qué implica? Que hay variedad de leyes que citar. Solo el 4 puse. No, solo artículos. Por ejemplo, aquí el artículo 5, el artículo 6 de la Constitución, el artículo 12, que habla del derecho de defensa, el artículo 17, etcétera, etcétera. Sí, pero el examen, aparte de los nervios, de la atención, para responder, Hay que tomar nervios. usted tiene que leer los artículos que pongamos, pero digamos que si faltara más, no vaya a ser. No, tampoco, no. Digamos, por lo menos, por eso le decía yo a la compañera, que por lo menos me mencionara 3 de la Constitución que son aplicables al caso. Pueden haber más, pero con 3 o 4 que sí realmente sean aplicables, pues es válido, ¿ya? Pero si solo ponen uno y no tiene relación con el caso, pues obviamente la respuesta no tendría ningún valor. Entonces, en este caso hay varios de la Constitución, no solo 5. ¿Usted cuáles, además de los que mencionamos, cuáles puso? 263. 263, que habla de la exhibición personal. Bien. La guía, solo nos mencionaron el 8, el 12, el 6, 25. Y del Código Procesal Penal, ¿qué artículos citaron? El 4 y el 16. 4. El 2, ¿no? Sí, el 2 también entra ahí. Hay procesos sin ley. Digamos, está el 2, 4, el 14, Sí, pues son todos los que el 16, el 20 del Código Procesal Penal. Y del Código Penal, ¿qué artículos citaron del Código Penal? 418. Bien, está bien. Pero también hay que citar el artículo 35 y 36, que habla de los autores Responsables. y clases de autores. 35 y 36 del Código Penal, que casi en todos los casos va, porque si son autores o cómplices, hay que citar el artículo tanto 35 y 36, y además el artículo que se refiere al delito que se menciona en el caso. Licenciado, necesita que se coloque también la literal. Sí, mejor. Sí, porque hay delitos que tienen varios supuestos. Por ejemplo, el delito de hurto agravado, robo agravado. En el caso del hurto agravado tiene como 13 supuestos. El robo agravado igual.
Entonces, en cualquiera de esos supuestos puede encuadrar la conducta delictiva del imputado, o puede ser que sea solo un supuesto o varios supuestos. Por eso es importante, por ejemplo, si es robo agravado, artículo 252, numeral tal, ¿verdad? Para especificar en cuáles de los supuestos se subsume la conducta exteriorizada por el sujeto activo. Bien, y de la Convención Americana, algunos consignaron algunos artículos 7 y 8. Pero 1, 7 y 8 también. El 1 también, y también el 5, y numeral 1. El número 5, el 1, el número 5, numeral 1, 7 y 8 de la Convención Americana. En cuanto al segundo caso, Seferino Potanza Guerra fue citado por el juez primero de paz del ramo penal del Departamento de Guatemala para que compareciera ante dicho funcionario. En la citación únicamente se indicó que debía presentarse el 13 de julio de 2024 a las 11 horas. El señor Cienfuegos Guerra no se presentó a la citación ni justificó su comparecencia, razón por la cual el juez mencionado ordenó su detención por el delito de desobediencia. El segundo comenzando. A. Comenzando Tenía el obligación legal de presentarse a la citación el señor Potanza Guerra, razones respectivas. ¿cuál fue su respuesta, compañero? No, yo No, porque no se indicó a qué se debía. Compañero, dice que el citado no tenía obligación de comparecer al requerimiento, al llamado que le hizo el juez. Él dice que no tenía obligación porque en la citación no se indicó el motivo, razón o causa de la citación. ¿Estamos de acuerdo? Sí. ¿O hay una opinión distinta? No le... ¿No? En efecto, al tenor de lo que establece el artículo 32 de la Constitución y el artículo 173 del Código Procesal Penal, entre los requisitos que se deben satisfacer o cumplir está el que en la citación se debe indicar el motivo o el objeto de la citación. Y en el caso hipotético planteado, el juez al momento de citar a la persona no indica para qué lo está citando. Y la Constitución es clara: si no se indica el objeto, el motivo de la citación, no está obligada la persona a comparecer o atender ese llamado. Y otra cosa, licenciado, es que yo no sé si acá es un error de... La imprenta. Ajá, no sé si es un error en la impresión, pero acá se cita a la persona Potanza Guerra y dice que no se presentó Cienfuegos Guerra, es una persona diferente. Sí, está un error ahí en apellido. Gracias por la observación. Sí, eso es normal a veces. En las situaciones en la vida real y en la vida práctica ocurre que se consignan nombres distintos. Pero acá fue un lapsus. ¿En cuánto? Clique ahí donde entra el artículo 12 también del Código Procesal Penal. 12 de la policía. Del Código Procesal Penal. Ya que como ¿Qué dice el artículo 12? indicaba que en este caso la citación solo indicaba fecha y hora, pero no mencionaba el motivo de los cargos específicos. Por eso es que el señor no, ¿verdad? Pero el Entonces artículo 12, dice obligatoriedad, gratuidad y publicidad. La función de los tribunales en los procesos es obligatoria, gratuita y pública. Los casos de diligencias o actuaciones reservadas serán señalados expresamente por la ley. ¿No entra? Ok. Ya que no le habían señalado expresamente con la ley, No, por eso... pero esa es una omisión a los requisitos de la citación. Ah, bueno, gracias, licenciado. En cuanto a la tercera, bueno, entonces ahí ya está claro que no existía obligación del citado a comparecer, porque la citación no reúne los requisitos exigidos en el artículo 32 de la Constitución y se
173 del Código Procesal Penal. 173. Acá es la literal B, así lo fui poniendo yo. Bueno, la segunda interrogante en el segundo caso es: ¿cometió el delito de desobediencia el citado? No, ¿Por qué no? Pues yo Porque no era la persona que... la definición del objetivo para la definición. Pues si no hay delito, pues si no hay delito se acude. Si hubiera delito no se podría. Igual se acude. No en desacato, pero no Sí, digamos, si una persona es citada y la citación llena o reúne todo lo que requisitos del artículo 32 de la Constitución y 173 del Código Procesal Penal y no comparece, sí puede incurrir en desobediencia. Si no justifica, si no acredita los motivos que le impidieron atender esa citación. Sí, ¿Ya? pero como en este caso... Si él, por ejemplo, la persona es citada y la citación reúne todos los requisitos y él se excusa de no comparecer porque el día que tenía que acudir al llamado del juez estaba fuera del país, estaba enfermo o la esposa no lo dejó salir, etcétera, tendrá que acreditarlo, ¿ya? Si estaba fuera del país, pues con un informe de inmigración donde se haga constar que ese día él se encontraba fuera del país, ¿ya? Si no, Tanto de ingreso como egreso, pasaporte, informe de inmigración, etcétera, etcétera. Si estaba enfermo, pues un certificado médico que acredite que él no pudo acudir a la citación porque se encontraba padeciendo quebrantos de salud. no, solamente decía que si no hubiera incurrido él en el 414 que usted dijo, ¿verdad? Era lo que le iba a decir. Entonces no incurrió el citado en el delito de desobediencia. Creo que se quedó sin cargo el micrófono ya va ya. Se lo va a poner a cargar. Vamos ahí. Creo que Sí, yo creo que se quedó sin cargo. el teléfono. Bien, entonces no hay delito de desobediencia. La tercera interrogante ¿Es procedente la detención del señor Potanza Guerra ordenado por el juez? es legal la detención del citado o de la persona que cita. ¿No es legal? La orden librada no tiene apego a la ley. Sí lo puede ser, pero solo desde ahí va. Sí, solo desde ahí la podría usar. Sí lo puede usar, pero solo que desde ahí. Que está en directo. Desde ahí le queda y no ver. ¿En serio? Pero está el otro que tiene cable. No, ahí no está. No está el cable. Escucha. Ya nos pudimos. Ay, que
¿Qué derechos individuales? El debido proceso. Objeto de citación es el 32. Objeto de citación. ¿Qué más? ¿Qué otras garantías se vulneraron en ese caso? Detención ilegal, el derecho a defensa, Ajá. el objeto de la citación y debido proceso. El derecho de defensa creo yo siento que no. Porque como es una situación que le dieron al señor, que le hicieron, ni siquiera le dijeron era motivos de la nada. No puede ser. Se va a electrocutar. Va a tener que jugar fuera. Se me va a caer que me lo va a cobrar. Bien. Estábamos en, la compañera dice que no se da en la violación al derecho de defensa. ¿Qué opinan ustedes? En el segundo caso, la compañera sostiene el criterio de que no hay violación al derecho de defensa. Ya le dieron nunca. ¿Qué piensan ustedes? ¿Hubo o no violación al derecho de defensa? Hubo no violación del derecho de defensa. La compañera insiste que no. Vamos a escuchar sus argumentos. Los derechos son inviolables, licenciado. Se violó el... Digamos, las compañeras Debido proceso, derecho a la señalan que defensa hubo y derecho a la violación al libertad derecho de personal. defensa porque no había motivos o razones para ordenar su detención. Ni fue vencido el proceso. Entonces, si la compañera dice que no hubo violación al derecho de defensa, ¿por qué? Bueno, en primer lugar es un debate, ¿verdad? Nadie está peleando, todos estamos aprendiendo, ¿verdad? Solo MP por allá. Bueno, entonces yo opino y sostengo que no es derecho de violación de defensa porque al señor le dieron, bueno, la notificación ni siquiera, como dijo una compañera, era para él. Y en segundo no le dijeron el motivo de la citación. Entonces, si él no sabe ni de qué se le está acusando, ¿cómo se le va a violentar un derecho? No. Yo diría que principalmente fuera en sí el artículo de que los derechos de las personas son inviolables, ¿verdad? Porque no pueden ser condenados ni privados de sus derechos. Entonces, le ordenaron la pensión sin haber sido citado, ¿verdad? Sin no pasos ahí. O diligenciar en el proceso legal. Licenciado, aquí se violaron, en este caso, se violó el derecho al debido proceso, el derecho a la defensa y el derecho a la libertad personal. ¿Verdad? Sí. La verdad es que, como dice tanto la Constitución como el Código Procesal Penal, que el derecho a defensa es inviolable. ¿Ya? Y al argumentar tanto la Constitución en el artículo 2 como el Código Procesal Penal en el artículo 20, que es una garantía tanto constitucional como procesal, desde el primer momento en que una persona está siendo vinculada, está siendo sindicada de la comisión de un hecho delictivo, pues tiene derecho a ejercer su defensa. Y si una persona es citada por una autoridad, por un juez en este caso, es porque se supone, o hipotéticamente pensemos que hay un proceso dentro del cual la persona citada pues, puede hacer que sea sindicado, testigo, técnico, perito, etc. Y atendiendo un llamado de una autoridad, él es obligado a comparecer. Pero en el caso hipotético, obviamente no estaba obligado porque ya indicamos que no era necesario o no, la citación no reunía los requisitos establecidos en la Constitución y en el Código Procesal. Bien,
Artículos, o digamos, la otra pregunta era, ya indicamos que él no incluyó en el delito de desobediencia, si era procedente la aprehensión o no. También ya se indicó que la detención no era procedente. ¿Por qué no era procedente? Porque él no incurrió en ningún delito. Recordemos lo que dice el artículo 2 del Código Procesal Penal y también el 6 de la Constitución, que solo que exista delito o falta puede ser detenida una persona u ordenarse la detención de una persona. Pero si no hay hecho punible que atribuirle a una persona, pues obviamente no puede ordenarse su detención. Luego, también en esa pregunta se hace que se indique que garantías individuales y de garantías procesales se vulneraron en ese caso. Ya la mayoría pues consignó lo que manifestaron. Nos vamos entonces a la otra interrogante: si el juez cometió algún delito. Si el juez incurrió en delito, indicar qué delito cometió el juez. Sí, cometió el delito de detención ilegal o arbitraria, según lo establecido en el 201 del Código Penal. 201 del Código Penal, nuestro. Bueno, eso te dice, puse yo, 201 es el nuestro, miremos, verifiquemos. Código Penal 201 me parece que es el juez. Impuesto. No. Detención ilegal. No, bien, permítame. ¿Podría hacerse negación? ¿Será el procesal penal? Sí, detención. Sí, el procesal penal. 201. Abuso de autoridad. Abuso de autoridad. Licenciado, aquí también hay otro que dice de resoluciones violatorias a la Constitución. 423. Léanlo, por favor, para concluir si se dan los registros que los compañeros dicen o el otro tipo penal que se le puede imputar al juzgador. Aquí lo teníamos. 423, resoluciones violatorias a la Constitución. El funcionario 203 es. que dictare resoluciones u órdenes contrarias a disposiciones expresas de la Constitución de la República o a sabiendas de dictare las órdenes o resoluciones de esta naturaleza dictadas por otra funcional o no ejecutar las leyes cuyo cumplimiento le incumbiera, será sancionado con prisión de 1 a 2 años y multa de 200 a 2.000 hectáreas. Gracias. Bien. El artículo 423, que habla sobre las resoluciones violatorias de la Constitución, se refiere a, dice, cualquier funcionario. Vamos a, dice, el funcionario o empleado público. Es cierto, el juez es un funcionario público, pero ¿será que habrá algún delito específico atribuido a un juez al emitir alguna resolución arbitraria? Prevaricato. Bien. Léalo, por favor. 462. El juez que, a sabiendas, dictare resoluciones contrarias a la ley o a las dictare en hechos falsos, será sancionado con prisión de 2 a 6 años. Si la resolución dictara que existiera en sentencia condenatoria en el proceso penal, la sanción será de 3 a 10 años. Gracias. En efecto, el Código Penal, precisamente, el legislador plasmó el delito de prevaricato, que es específico a un juez, ¿ya? Entonces, el juez, al emitir una resolución no apegada a derecho a la ley,
incurre en el delito de asesinato. El artículo 423 básicamente se refiere a cualquier empleado, cualquier funcionario, ¿ya? Entonces es aplicable únicamente el abuso, del prevaricato. Por ser específico o dirigido, pues, en tanto el artículo 423 se refiere a funcionarios o empleados públicos generales, es decir, a cualquier empleado o cualquier funcionario. Bien, y ya los artículos que ustedes consignaron, tanto de la Constitución como del Código Procesal Penal, del Código Penal, de la Convención, pues ya ustedes los han consignado en el laboratorio. Vámonos al caso número 3. El caso número 3, haciendo un resumen del mismo, se planteó en el sentido siguiente, que, digamos, la Policía Nacional y Civil sorprendió a una persona cometiendo un delito. No le voy a decir claro, y ahí está la pregunta en el laboratorio. Se sorprendió a una persona de forma flagrante cuando con un arma de fuego tipo pistola despojaba a otra de sus pertenencias o de varios objetos. Y al percatarse la policía de esa situación, pues y da inicio a la persecución y trata de aprehender al imputado, no logrando la detención debido a que la persona ingresó al interior de la residencia de una persona y la policía no pudo prenderlo. Sin embargo, la víctima le solicita a la policía que ingrese a la residencia para detener al imputado. La policía argumenta que no puede ingresar porque para ello necesita orden del juez competente o orden judicial. La primera interrogante hace referencia a la primera interrogante dice: ¿legalmente podrían los elementos de la Policía Nacional ingresar a la residencia relacionada a detener al implicado? Sí, les escucho respuestas. Sí. Sí. Sí pueden. Sí pueden. ¿Estamos de acuerdo? Sí. ¿Sí? Bueno, ahora entonces argumentos por qué sí se puede. El compañero dice que sí puede la policía ingresar. Porque una persecución y y fragancia. se fundamenta en el artículo 190 del Código Procesal Penal en numeral. Hay uno más específico. En efecto, así es. De acuerdo al artículo 23 de la Constitución y al artículo 187, 89 y 90 del Código Procesal Penal, la regla general para incursionar en el interior de una residencia de una persona, practicar un registro o un allanamiento, es imperativo la orden judicial. Es decir, no se puede ingresar al interior de una residencia sin orden judicial y atendiendo el horario que establece la Constitución y el Código Procesal Penal. Sin embargo, el Código Procesal Penal hace una excepción y hay varios supuestos contenidos en el artículo 190 que faculta a la policía a ingresar al interior de una residencia sin orden judicial. Es decir, puede practicar ese allanamiento, puede ingresar a detener a la persona sin tener orden judicial, pero necesaria y forzosamente tiene que concurrir uno o varios o todos los supuestos contenidos en el artículo 190. Si no se da ninguno de esos supuestos, definitivamente la policía no podía ingresar. Tendría que tener orden judicial. Pero ¿cómo garantizar que esa persona no se va o que la policía se retire
y que aprovechando que la policía se retira, el victimario sale de la residencia y se va. ¿Cómo garantizar que esa persona no salga y no se retire de la residencia para evadir su responsabilidad penal? ¿Qué se podría hacer? ¿Cómo es la pregunta, Lick? Disculpe, no la entendí. Digamos, ¿Qué se podría hacer para evitar que se diera la fuga? si digamos en este caso que la policía se negó a ingresar argumentando que necesitaba orden judicial, y imaginemos que la policía se retira del lugar y esa situación es aprovechada por el victimario, salir del interior de la residencia y fugarse o irse y evadir su responsabilidad penal. ¿Cómo garantizar para que esa persona no pueda salir de la casa e irse para posteriormente obtener la orden judicial y poder ingresar a detenerlo? Custodiar la casa. Exacto. Lo que la policía en este caso, suponiendo de que no se dé ninguno de los presupuestos que establece el artículo 190, pero se tiene conocimiento que en el interior de esa residencia está el victimario, entonces para garantizar su aprehensión, la policía puede, como decía la compañera, designar elementos de la policía para resguardar, digamos, la residencia y evitar que la persona sindicada o a quien se le atribuye la comisión de ese delito pueda darse a la fuga. Licenciado, pero eso solo es en este caso concreto porque la policía no quiso entrar, porque sí puede hacerlo. Sí. Incluso al negarse la policía, la víctima podía deducir responsabilidades penales, un incumplimiento de deber, por no actuar de conformidad con la ley. Entonces, ahí pues también la policía podría incurrir en un incumplimiento de deber, ¿ya? Porque no actuó teniendo la obligación de hacerlo como una, digamos, parte de sus funciones. Bien, entonces, sí se podía ingresar en virtud de que se da un caso de excepción a obtener una orden judicial con fundamento en el artículo 190, numeral 3 del Código Procesal Penal. La otra pregunta era, bueno, prácticamente tiene relación con la primera, si era necesaria la orden judicial para poder ingresar. No era necesario. Porque era por flagrante. No era necesaria porque había flagrancia por un lado y además la policía pues, se percató, presenció la comisión del delito y trató de aprehender al sindicado. Yo puse que también por la excepción de que amenazaba la vida o integridad física del señor Riquelme Casillas, ya que poseía una arma de fuego. Sí, esa es lo que agrava la comisión del delito, va a portar armas para intimidar, coaccionar o amenazar a la víctima. Bien, bueno, también aquí se habla de garantías constitucionales y procesales. Y también los artículos a que se refiere la ley. Ya hablábamos de que si la policía no atendió el requerimiento de la víctima, pues podría incurrir en el delito de incumplimiento de deberes, contenido en el artículo 419 del Código Penal, porque hay una franca y abierta incumplimiento de una obligación por parte de los agentes de la Policía Nacional. Bien, con estos tres casos hipotéticos que planteamos, pues la pretensión es, como les decía al inicio, que
relacionemos las distintas normas jurídicas aplicables a los casos concretos. En este caso, pues era imperativo consignar artículos de la Constitución, artículos del Código Procesal Penal, artículos del Código Penal, artículos de la Convención Americana y, por supuesto, si ustedes creen que hay algunos artículos de la Ley Orgánica del Ministerio Público, de la Ley del Organismo Judicial y de otras leyes sean aplicables a los casos concretos, pues también los deben consignar. Licenciado, una pregunta. ¿Para el día del examen únicamente nos van a venir casos directos o vamos a tener también preguntas? Solo es una Solo 10 casos nada más. 10 casos, nada más. Y vamos a poder utilizar las leyes, ¿verdad? Yo había pensado hablar el jueves del examen, pero aprovechando vamos a dar una vez, porque prácticamente el día jueves es nuestra última clase. Gracias. Yo no me había percatado que la otra semana ya iniciamos con los exámenes parciales. Y de acuerdo a las coordinaciones, no todas, pero algunas, son de la idea de que durante los exámenes no pueden darse clases, ¿verdad? Y porque a veces los exámenes son los días que a uno le corresponde dar clases, entonces no se va a poder trabajar. Bueno, el primer parcial nuestro, no sé qué fecha estará, el 2 de septiembre, 3 de septiembre. Bueno, será en el horario de clase. En este caso, para esta sección será de 5:30 a 7:10 más o menos, para dar, digamos, oportunidad para que la otra sección pueda examinarse lo máximo a las 19 horas. ¿Cuál va a ser el contenido del examen? El contenido del examen va a abarcar desde el punto número 1, que es los conceptos básicos del derecho procesal penal, hasta el tema que veamos el día jueves. Entonces, derecho procesal penal, el proceso penal, las garantías constitucionales, la acción penal, la reparación digna que vamos a ver el día jueves, y ojalá podamos agotar el tema para que hasta ahí, digamos, del punto 1 hasta el punto que veamos el día jueves. ¿Cuál va a ser la metodología de la evaluación? Básicamente dividida en dos partes, una parte teórica y una parte práctica, ¿ya? La parte teórica pues puede ser con definiciones de los temas que hemos abordado, características, diferencias de los temas que hemos hablado, y una parte práctica de 3 casos como los que hemos analizado hoy. Por supuesto, no los mismos, pues, sino que relacionados con los temas. ¿Perdón? No, porque puede pasar lo que pasó en uno de los casos. Bien, entonces, parte teórica y parte práctica. Licenciado, pero va a poner 3 casos. 3 casos a 5 puntos cada uno, para 15 puntos y 15 de preguntas teóricas. Ahora, si ustedes prefieren solo práctico, por mí no hay problema. Solo práctico, Lick. Solo práctico. Solo práctico. ¿En teoría? Sí, teoría. ¿Por qué no? Teoría. Es que ya... Es por la cuestión de tiempo, porque La pregunta como va a ser dice más. casi todo el periodo estamos en la resolución de los 3 casos, más la teoría, tiempo de la teoría y la restar. Contamos que no tiene los casos, o los casos de que Solo las presentaciones de los temas que ya se les mandó y les vamos a los últimos que les vamos a mandar. Bueno, realmente las preguntas van a ser sencillas, fáciles. Si se le da lectura a todos los temas que hemos planteado, no va a haber ninguna complicación en las respuestas. Y es que tiene que ser, de acuerdo a la normativa, tiene que ser una parte teórica y una parte práctica, ¿ya? Pero, digamos, realmente, por la experiencia que hemos tenido en otros años, sí, el periodo permite contestar el examen sin mayor complicación.
Y la idea es pues que asumamos con seriedad y responsabilidad la lectura y el estudio del curso, porque tenemos realmente el contenido, no es mucho. Dijo lectura, me acordé de los dos libros de laboral, nada más. Falso y verdadero, ¿verdad? Entonces, no. Como les decía, puede ser que imaginemos que yo les pregunte, indique dos diferencias entre la acción penal pública y la acción penal privada. Fácil. Mencione dos principios generales del derecho del proceso penal. Estaban dos grabados ¿Y así? Así sucesivamente. Siga, Lick, no se preocupe. Siga, Lick, aquí seguimos apuntando. Defina lo que es la acción penal. Pan comido para ustedes. Entonces, Y el segundo parcial nos pone no nos adelantemos todavía. Primero saquemos los 30 del primer parcial. Y de ahí entonces hablemos del segundo parcial. leyes y podemos sacar. Sí. Material de apoyo. Leyes, no, material de apoyo. Pueden traer su código penal, su código, para los que nunca lo han traído, pueden estrenarlo el día del examen. Código penal, procesal penal, constitución, convención americana. Y si pueden, pues, ley del gobierno oficial, ley del Ministerio Público. ¿Se pueden digitar? Se consultan, sí, van a usar las leyes para responder los casos, van a tener que usar las leyes. ¿Ya? Copias sí no pueden usarse, no puede usarse teléfonos celulares, no puede usarse laptop, computadora, porque la normativa lo prohíbe. Entonces, esa va a ser la forma de nuestro primer examen parcial. Yo espero que todos tengan una buena nota. Mero Dios. Esa impresión. Eso depende de usted, licenciado. ¿Por qué de mí? No, y miren, les decía que, por ejemplo, en el laboratorio, en los tres casos siempre al final se requiere, se solicita que consiguen las diferentes leyes. Ya les decía que tienen que, aunque sea 2 o 3 artículos de la Constitución, 3 del Código Procesal o más, y del Código Penal y otras leyes, pero no es suficiente solo 1 o 2 artículos de una sola ley. Ok. 1. Y 2, también que su respuesta no sea solo decir sí o no. Por ejemplo, si en un caso se le pregunta, ¿tenía razón el abogado defensor sobre tal cosa? Pues la respuesta podría decir no o sí. Entonces, pero esa respuesta no dice mayor cosa. Entonces, siempre hay que argumentar o siempre hay que fundamentar. Y si hay alguna duda, pues la discutimos el día jueves en relación al examen. Pero adelantándonos ya, porque ya la próxima, ya no la próxima, sino la siguiente semana, estaríamos entonces ya evaluando los primeros temas del curso de Derecho Procesal Penal. Disculpe una pregunta, así como hoy trabajamos en laboratorio que íbamos respondiendo y una vez fundamentando, pero hasta el final usted también pregunta que vuelve uno a hacer el resumen de todos los artículos y de las leyes. Lo mejor es consignarlos en la parte especial donde se escribe. Ok. Porque es doble trabajo ponerlos al razonar y luego consignarlos. La idea es que al final se pongan todas las citas de leyes o los artículos que fundamentan su respuesta. Bueno, entonces concluimos nuestra actividad y nos vemos primero Dios el día jueves. Feliz tarde, buen descanso.